Eran los finales de la década de los años 70 y en Ecuador las personas vivían tranquilas, buscando ganarse la vida, luchando por sobresalir de cualquier manera. Y para muchos de ellos, esto era gracias al comercio informal. Todo iba bien, o eso parecía, hasta que un día sin previo aviso, algo sacudió la quietud y tranquilidad de los moradores. Así es pues que comenzaron a desaparecer niñas pequeñas. A pesar de que este suceso siempre conlleva intranquilidad y temor, al principio nadie sospechaba, ni mucho menos se imaginaba lo peor, pero lo que estaba ocurriendo era tan brutal, tan inhumano, tan desgarrador, que ni los más oscuros temores podían compararse con la verdad. Bienvenidos a este su canal. Esto es La Sombra del Crimen, donde cada sombra esconde una verdad, porque no hay crimen que no deje rastro. Antes de que el mundo lo conociera como un asesino despiadado, Pedro Alonso López fue solo un niño invisible, marcado por el abandono, el dolor y el silencio. Esta es la historia de cómo nace un monstruo, no en una cueva, ni un experimento, sino en la pobreza, la violencia y el olvido. Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Santa Isabel, un pequeño pueblo rural de Colombia. Era uno de los 13 hijos de una mujer que ejercía la prostitución y que crió a su familia sola, entre la miseria y el caos. Desde que tuvo memoria, Pedro conoció solo una cosa: el maltrato. Su madre, pues, era violenta, estricta, incapaz de dar afecto. Lo golpeaba constantemente y lo trataba con desprecio. No había cariño, no había educación, solo golpes, insultos y abandono emocional. La figura paterna fue inexistente. Su padre murió antes de que él naciera, asesinado en una pelea. En su casa reinaba el desorden, la promiscuidad y la falta total de protección. A los 8 años cometió un acto que cambiaría su vida. Intentó abusar sexualmente de una de sus hermanas menores. Cuando su madre lo descubrió, no lo llevó a ningún psicólogo, no pidió ayuda, no lo detuvo, simplemente lo echó de casa, no sin antes castigarlo quemándolo sus dos piernas. Así, con apenas 8 años, Pedro Alonso López quedó solo en las calles de Bogotá, condenado a vivir como un niño de la calle. En la ciudad, la realidad fue aún más cruel. Dormía bajo puentes, comía de la basura y fue abusado sexualmente por desconocidos. Nadie lo protegía, nadie lo buscaba, nadie lo quería. Fue entonces cuando comenzó a cultivar un odio profundo, una rabia silenciosa contra el mundo y especialmente contra las mujeres. No tenía un plan, pero algo oscuro comenzaba a gestarse dentro de él. Durante su adolescencia comenzó a cometer pequeños robos para sobrevivir. Nadie lo detenía, nadie lo educaba, y así se convirtió en un joven delincuente más, invisible para el sistema, olvidado por todos. A los 18 años, Pedro fue arrestado por su primer delito formal, el robo de vehículos. Fue condenado y enviado a prisión. Pero si la calle había sido un infierno, la cárcel sería algo peor. Allí fue violado repetidamente por otros presos. Pedro no lo denunció, no pidió ayuda, solo esperó y juró que se vengaría, pero no de sus abusadores, sino del mundo, ya que como cual cobarde, buscó a las niñas, buscó a las mujeres. Fue en prisión donde decidí que nunca más iba a ser una víctima. Su primer crimen
Fue el robo de un auto, pero el verdadero horror aún no había comenzado. A mediados de los años 70, cruzó la frontera hacia Perú. Fue el primer país donde comenzó su ola de asesinatos. Allí, en comunidades rurales, acechaba a niñas pobres de entre 8 y 12 años, a las que abordaba en mercados, ferias o caminos de tierra. Las atraía con dulzura, les ofrecía dulces, comida o juguetes. Fingía ser amable, les hablaba con voz tranquila. Pero una vez aisladas, todo cambiaba. Las llevaba a zonas apartadas, quebradas, campos, ruinas o cuevas. Allí las abusaba sexualmente y luego las estrangulaba. Su técnica era meticulosa, repetitiva. Calculaba cada movimiento, cada acercamiento. No dejaba testigos, no dejaba huellas. Fue capturado brevemente por una comunidad indígena en Perú, que lo encontró tratando de llevarse a una niña. Querían ajusticiarlo, pero una misionera estadounidense intercedió. Pedro fue entregado a la policía y liberado poco después. Esa fue una oportunidad perdida, porque luego cruzó la frontera hacia Ecuador y el verdadero infierno comenzó. De esa manera López se trasladó a Ecuador, donde su actividad criminal se intensificó entre 1978 y 1980. Desaparecieron decenas de niñas en ciudades como Ambato, Riobamba y Cuenca. Las autoridades no sabían qué estaba ocurriendo. Las niñas desaparecían sin dejar rastro. Las familias muchas veces, ya sea por desconfianza o falta de información, no denunciaban de inmediato. Pasaban semanas antes de que se iniciaran las búsquedas. Es por eso que López aprovechaba esa vulnerabilidad. Su perfil era la de un hombre común, bajo, delgado, de habla suave, no levantaba sospechas, viajaba en buses locales, dormía en pensiones baratas, se ganaba la confianza de las niñas y luego las mataba. Según sus confesiones, a veces mataba hasta 3 niñas por semana. Pero ¿cuál fue su modus operandi? Su método, como ya dijimos, era repetitivo y preciso. Las niñas eran convencidas para que las acompañaran. Luego, en un lugar apartado, Pedro abusaba de ellas. Finalmente las estrangulaba con sus propias manos. En varias ocasiones regresaba al lugar días después para ver los cadáveres. Lo hacía por placer. Nunca mostró culpa. En los interrogatorios hablaba de las muertes con frialdad, como si se tratara de una rutina. Cuando fue detenido, llevó a la policía a más de 50 sitios donde había enterrado cuerpos. En total confesó haber asesinado a más de 300 niñas, unas 110 en Ecuador, otras tantas en Colombia y en Perú. Las autoridades confirmaron al menos 100 víctimas con evidencia física. En 1980, en la ciudad de Ambato, en Ecuador, intentó secuestrar a una niña en un mercado. Fue detenido por los policías y durante el interrogatorio comenzó a confesar, no por presión, lo hizo voluntariamente. Describía los crímenes con detalles horrendos. No buscaba perdón, solo relataba los hechos. Su confesión fue tan masiva que al principio no le creyeron, pero al llevar a los agentes a los sitios de enterramiento, encontraron los restos. Todo lo que decía era real. Fue juzgado en Ecuador y condenado en 1983 a 16 años de prisión, la pena máxima en ese país en ese momento, ya que no existía la cadena perpetua ni pena de muerte, y hasta el día de hoy aún no sigue existiendo. Cumplió solo 14 años por buena conducta. Luego fue deportado a Colombia, internado brevemente en un hospital psiquiátrico, y en 1998 fue puesto en libertad condicional, ya que debía reportarse cada cierto tiempo, cosa que obviamente no iba a cumplir. López desapareció tras su liberación en Colombia. A día de hoy,
No se sabe con certeza si está vivo o muerto. Es uno de los criminales más buscados en caso de reaparecer. Al momento de la narración de este video, él tendría una edad avanzada de 77 años, pudiendo ser el caso de que ya haya fallecido. Recuerden, amigos, que la maldad puede estar en cualquier lado. No se confíen de nadie y siempre alertas ante todo. Muchas gracias por acompañarme en esta desgarradora historia para las familias de las víctimas, que lloraron y aún deben recordar a aquellas pequeñas niñas inocentes y confiadas, cual único error fue creer y seguir a un monstruo que no hizo más que aprovecharse de ellas y borrar su sonrisa. Hasta la siguiente oportunidad, nos vemos pronto.